Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264 y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. Nuevamente agradeciéndole al Señor esta oportunidad hermosa y sí, bendito sea el nombre del Señor, verdad que estos minutos son muy esenciales, muy importantes, hermano Carlos, para poder, verdad, hablar de nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, ¿verdad? Cristina Ramírez, ya le estoy cambiando el apellido, hermana, aleluya, y usted no dice nada, hermana, vamos ahí. No hay problema, hermano Carlos. Recuerde de que nuestro nombre que está allá arriba, recuerde de que dice el Señor que nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, así que el de aquí pues no tiene mucha importancia, pero el de allá sí nos importa que esté bien grabadito en oro. Entonces qué privilegio, hermana, que le pueda cambiar el apellido, al cabo nos van a dar una piedrecita con un nombre nuevo, hermana. Definitivamente. Hermana, es que el nombre que nos pusieron nuestros padres la regaron bastantemente, hermano. Nos pusieron el nombre de Judas, el nombre de Pedro, el nombre de acá y de allá, pero el nombre que vamos a tener en el reino de los cielos, ¿cuál irá a ser, hermana? Pero me imagino que va a ser un nombre maravilloso, hermana. Así es, y recuerde, hermano, que allá todas las cosas son nuevas. Por eso, mire, desde un principio, el Señor, como dice usted, ¿verdad? Pues nuestros padres nos dieron un nombre, ¿verdad? Que somos reconocidos aquí en la tierra, pero recuerde de que de este nombre hay muchos. Por ejemplo, a mí me gusta el nombre de Cristina porque se asemeja a Cristiana. Entonces, me gusta, hermano Carlos. Aleluya. Entonces sí le atinó su mamá y su papá. No sé quién le atinó, si su mamá o su papá, hermana. Yo creo que ambos, hermano Carlos, porque mi papá tenía de nombre David, entonces recuerde de que pues gloria al Señor, somos escogidos desde un inicio, entonces todo tiene una secuencia, hermano Carlos, yo lo creo. Es que, hermana, la hicieron con amor, de seguro, hermana. Eso, definitivamente. Es que sí estaban enamorados, hermana. Fíjese, hermano Carlos, de que, como le decía al inicio, a la hora que estábamos presentando el mensaje, fuimos escogidos como todos, hermano Carlos. Lo lindo es poder entender, ¿me entiende? Quizás en nuestra mente finita los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Por eso el mensaje que daba era de que fuéramos guiados por la sabiduría de Dios que viene del cielo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y mire, mi familia, hermano Carlos, la gloria sea para Dios. Nos dejaron pues una simiente, una palabra que en mí todavía sigue resonando, hermano Carlos. Yo me vine aquí a esta nación y me dice mi madre, no te olvides de que Dios está contigo, no lo dejes por nada del mundo, y es lo que he hecho, hermano Carlos, para la gloria de Dios. Hemos seguido a Jesucristo, que el Espíritu Santo nos guíe. Y así vamos adelante. Por eso le digo, cuando Dios pone sabiduría e inteligencia, hermano Carlos, mire, yo he creído que las cosas caminan mejor. Hermana, y bueno, es un legado maravilloso. Qué mejor que a veces la gente deja herencias y se pierden más. ¿Por qué? Porque es una herencia maligna a veces, porque no saben cómo gastar el dinero. Hermana, para los oyentes que nos están sintonizando aquí en Radio Fe 90.9 y Radio Fe 90.1 en Tijuana, ¿de dónde es originaria usted, hermana? Hermano Carlos, de la ciudad de Quetzaltenango, ciudad de Guatemala, esa nación hermosa que pues fíjate que ahora que la visitaba hay unos cambios tremendos, hermano Carlos. Las personas, pude ver, hermano Carlos, que para la gloria de Dios las iglesias están
siendo ocupadas, hermano Carlos, porque recuerde que después de lo que hemos pasado de esta pandemia, muchos han dejado de ir a la iglesia, muchos han dejado de perseverar, y me pude dar cuenta que en la ciudad de Quetzaltenango, allá por San José La Viña, esa colonia hermosa, hay muchas iglesias y cuando yo pasaba, hermano Carlos, miraba, hasta podía sentir el fuego del Espíritu Santo, que los hermanos están adorando al Dios verdadero, al Rey que vive y permanece para siempre, y eso alegraba mi corazón, hermano Carlos, porque verdaderamente son tiempos los cuales tenemos que buscar de Dios, hermano Carlos, y no nos debemos de cansar de repetir eso, porque el mismo Pablo dijo de que tenemos que nosotros recordar y de ser perseverantes en eso, de decirle a los hermanos, sigue adelante, no te canses, sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que salir hoy en día, hermano Carlos, de nuestra boca. Hermana, le vamos a preguntar a la evangelista, ¿cuál es su platillo favorito ahí en Guatemala, hermana? Porque yo sé que, ¿de dónde? Los pupusas son de El Salvador, ¿no? Del Salvador, ¿no? Correcto. Sí, correcto, hermano Carlos. Pero allí mire, en Guatemala. En Guatemala, mire, mi platillo favorito es el chaumín. Ándele. Se oye bonito, no sé cómo es, pero se oye bien, hermana. Mire, es un espagueti que saben preparar con verdura, hermano Carlos, pero ahora que fui a Guatemala, me lo prepararon de una manera muy deliciosa, que recordé el tiempo en que mi madre lo hacía en casa, y esos momentos, hermano, los vuelve uno a recordar. Pero eso sí, lo que son los paches, los tamales de arroz, chiles rellenos, empanaditas. Hermano Carlos, le contara que son platillos deliciosos. Hermana, pues a ver, cuando venga otra vez me trae un tamalillo de arroz, hermana. Claro que sí, hermano Carlos. Fíjese que es una bendición poder, y solamente Dios lo hace, hermano Carlos. Pudimos viajar para allá y regresar bendecidos, y pues que Dios conceda, hermano Carlos, porque recuerde que no podemos movernos si no lo permite Dios, porque pudimos ir y regresar. Y mire, en este momento estamos predicando a través de esta radio hermosa, esta radio de bendición, y gloria a Dios por eso. Bueno, hermana, yo sé que el tiempo lo tiene corto, pero quisiéramos que estuviera toda la hora, pero pues, hermana, le dejamos el tiempo para que nos comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón en esta noche, hermana. Claro que sí. Gracias, hermano Carlos, y nuevamente, hermanos amados que nos están escuchando a través de estas ondas radiales, y agradeciéndole al Señor por los medios que pone para predicar la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le invito que ahora que usted ha sintonizado, no se mueva de esta estación. Como dice nuestro hermano Carlos, póngale volumen a su radio. Súbale. Súbale, así como dice nuestro hermano Carlos, que Dios lo bendiga. Queremos dar esta hermosa palabra que vamos a compartir esta noche, hermanos, en la iglesia San Juan 316 de aquí de Los Ángeles, California. Vamos a estar ahí, bendito sea el nombre de Dios, gozándonos con los que se gozan. Y esta palabra hermosa, hermanos, aquí en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y es lo que Dios me ha encomendado, hermanos, de predicar la hermosa palabra del Señor. Y dice así en letra la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos así honrando a Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Mire qué palabra más fuerte esta, hermano Carlos, porque
el Señor nos da primeramente, mire, la consolación, porque es lo que Él quiere hoy en día, hermano que me está escuchando o amigo. Quiero decirle que nuestro Señor, aleluya, envió a su único Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y esta alma que necesita, hermano mío, y nuestro espíritu que necesita, hermano, porque es celestial, es espíritu, necesitamos reconocer a Dios, que quizá con nuestros ojos físicos no lo podamos ver, pero Él existe, Él es real. Como les decía, bendito sea el nombre de Dios. Dice la misma palabra de Dios, de que Él vino al mundo para salvarlo, para que no fuese condenado, para que no fuera una condenación eterna, sino para que tenga vida y vida en abundancia. Mira, hermano Carlos, yo en esta hermosa hora, el Señor puso esto en mi corazón porque en realidad, como hablábamos hace un momento cuando estábamos al aire en la transmisión que hacíamos, donde podemos ver de que en realidad Dios quiere que todos participemos de su gloria, que todos estemos dispuestos a participar de lo que Él tiene en los cielos, porque hoy en día la humanidad se ha enfocado en lo material, en lo que está aquí en la tierra, pero se ha olvidado que después de todo esto, hermano mío, cuando este cuerpo deje de existir, cuando este corazón deje de latir, cuando ya no tengamos respiración, que ya no tengamos, hermano mío, vida, hay un paso más allá. Hay una transición, hermano mío, de esta vida hacia la muerte. Y nosotros después de eso tenemos una esperanza, hermano mío, que es la vida eterna. Pero también hay almas que no han reconocido eso. Piensan, hermano mío, de que al morir se termina todo y no es así. Y eso es lamentable que no lo reconozcan hoy que hay tiempo. Porque podemos darnos cuenta, hermano Carlos, de que la palabra de Dios, aleluya, dice de que al mundo vino, pero el mundo no le recibió. No quiso recibir la salvación bendita que es a través de la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Y dice el 18 de San Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Porque si no reconocen que Jesucristo es el Señor, hermano mío, el Padre que está en el cielo, mire, hermano, es como pongo ejemplo, hermano, de que a uno de nuestros hijos sea rechazado. Nosotros sentimos a veces en nuestro corazón, ¿verdad? Ese sentir de decir, ¿por qué rechazan a mi hijo? Cuánto más nuestro Padre en el cielo que está sentado en su trono de gloria y envió a su Hijo amado unigénito para que diera su vida en la cruz del Calvario, hermano. Eso es algo que no sé si usted al escuchar esta prédica, hermano mío, su corazón es compujado, pero a mí, hermano, que en mi ser, en mi humanidad, yo trato de todo mi ser decir, Señor, ayúdame a continuar, a seguir adelante, poniendo mi fe en que tú eres el Salvador de mi alma. Y mucha humanidad hoy en día se ha alejado de él. Por eso Mateo 24:12 dice la palabra que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y ahí podemos darnos cuenta, hermanos amados, que hoy hay una frialdad tremenda en la humanidad. Aquí en San Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la esperanza que da Jesucristo, esa es la esperanza que nos da nuestro Dios Padre, de que si nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y continuamos, hermano, apartados de todo lo malo, de toda la contaminación, que mire, hermano, en el mundo, hermano, mire, hay más deseos de hacer lo malo que hacer lo bueno. Dice la palabra que
es más fácil hacer contacto con las tinieblas que con la luz admirable que es Cristo Jesús. Mire cómo está la humanidad hoy en día. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué puede analizar usted de eso, hermano oyente, en esta hermosa tarde? Si usted está viendo que la humanidad va mal en peor, hermano, ¿qué le dice eso a su corazón y a su espíritu? ¿Lo pone a reflexionar? ¿Medita usted en la situación? ¿O no le interesa o no le importa lo que está sucediendo? Mientras usted y su casa están bien, ¿no le importa lo que está pasando alrededor del mundo? Déjeme decirle, hermano, que eso es lo que declara la palabra, que por haberse multiplicado el amor de muchos se va a enfriar. Hoy en día, hermano, podemos ver tanta necesidad. Claro que nosotros quizás no podamos suplir la necesidad de todos, pero hermano, déjeme decirle que las almas tienen la oportunidad. Vemos a veces nosotros en la calle, vemos a almas tiradas en el suelo. A veces sentimos, hermano, hasta asco, perdóneme la palabra, sentimos repugnancia quizás a veces, pero es una alma de Dios, un alma que quizás un día le predicaron el evangelio y no quiso escuchar la palabra de Dios. Ahora en esa condición, hermano, no sabemos si el aliento de su cuerpo, sus fuerzas están clamando. A veces nosotros lo ignoramos. A veces nosotros ignoramos el dolor, hermano, el dolor ajeno. Por eso, hermano, mire cuán hermoso es de los que predican la palabra de Dios, hermano, a través de estos medios de comunicación. Mire, yo por eso le doy gracias a Dios y por eso le predico de esta palabra, hermano, y le digo por testimonio visual de lo que ha pasado de las almas, hermano, porque a través de que alguien le predicó a mis padres, yo vine también al conocimiento de Jesucristo. Ya pasaron más de 46 años, hermano, y seguimos adelante, hermano mío, con esta misma bendición de pregonar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo Dios pone los medios, cómo Dios usa a sus escogidos para decirle quizás a usted que está ahí sentado en la acera de su casa con su radio escuchando, o quizás usted puso su radio yendo conduciendo, yo no lo sé. Pero el Espíritu Santo, que es omnisciente, lo sabe perfectamente, que usted necesitaba escuchar esta palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí ese es un gozo, una alegría, hermano. Quizás usted diga en su corazón, esta hermana, ¿verdad?, en la manera en que lo dice, pero ¿sabe qué, hermano? Lo digo porque Dios a mí me ha bendecido, me ha ayudado a seguir adelante, no importando los pronósticos que han venido, hermano. Han venido momentos difíciles, hermano mío, como a veces me he sentido, hermano, a veces como se sintió Daniel allá en la fosa de leones, hermano, rodeado de calamidad, de tristeza, desolación, pero ¿sabe qué? Ahí estaba el Espíritu Santo levantándonos, hermano, para que nosotros fuéramos fortalecidos, mi casa y yo. Y por eso he creído en esta palabra, como esta misma palabra nos dice, el que cree, mire qué hermoso, el que cree es el que recibe, hermano, la bendición del Hijo de Dios. Por eso, hermano oyente, en esta hermosa hora, yo le insto con todo mi corazón de que usted siga adelante, siga adelante. Mire que ahora en este tiempo, hermano, mire, usted puede darse cuenta a través de las redes sociales y las situaciones que están pasando a nivel mundial. ¿Qué le quiere decir eso a usted? ¿En qué va a poner usted alerta a su vida de que Cristo viene pronto o que retarda su venida? Usted tiene la decisión, usted tiene la respuesta, pero deje que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo le digo una cosa, todo lo que yo veo, lo que yo escucho, hermano mío,
me alerta a mí para seguir esperando al Rey de Gloria, a Jesucristo mi Señor, y para seguir adelante, creyendo más en Él, porque es lo que necesitamos hoy en día, pueblo de Dios, estar alertas. Mire la palabra de Dios en esta hermosa hora. El que cree, hermano, mire, el que cree en el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros con vida, porque nos va a apartar, hermano, mire, en estos tiempos, hermano, que hemos pasado de esta terrible situación de la pandemia, usted y yo, hermano, continuamos con vida. Y así vamos a seguir, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos tiene en sus manos y Él es fiel y verdadero. Él no miente. El hombre es el que miente, hermano amado. Quizás a usted le hicieron promesas y no las han cumplido, pero Dios es tan poderoso, hermano, que Él prometió estar con nosotros y lo va a estar. Pero tiene que haber un compromiso también con Dios. Tiene que haber un compromiso genuino de decir, yo me voy a apartar de lo malo porque yo quiero estar también en las bodas del Cordero. Yo quiero estar en esas calles de oro. Yo quiero ver esas maravillas que yo leía en la palabra de Dios, porque así dice el libro de Apocalipsis, que allá van a haber calles de oro, hermano, hermana amada. Resista un poco más, resista un poquito esa prueba, esa lucha, esa enfermedad que quizás está agobiando su vida, pero quizás ahí Dios está obrando. Usted no sabe, hermana mía, de que ese es el proceso en que usted va a salir victoriosa. Y usted quizás decía, pero yo qué puedo hablar, yo qué puedo decir. Pero déjeme decirle que quizás ese proceso es para que hablemos la misericordia de Dios. Porque a través de esa situación, de ese dolor, de ese proceso, de esa dificultad, hermana, usted va a decir, Cristo me ha dado resistencia, el Señor me ha dado fuerza, el Señor me ha mantenido de pie, porque Él me ama, porque de tal manera me ha amado que envió a su Hijo unigénito amado. Mire, hermano Carlos, qué palabra tan hermosa. No sé si usted pueda sentir la presencia de Dios ahí en esa cabina, pero yo siento la presencia de Dios en esta hermosa hora. Aquí enfrente tengo la palabra de Dios y siento que el Espíritu Santo está tocando vidas. Bendito sea el nombre de Dios, porque recuerde. Hermana, Dios está dando la oportunidad. Es una palabra que la gente reaccione y diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dios me está hablando, o sea, se está predicando la palabra de Dios por las calles, por la radio, por la televisión, pues a los familiares también. ¿Y qué es lo que están haciendo los familiares y los amigos y amigas que, por ejemplo, hoy sábado, ¿a dónde se va la gente? Se va a divertir, se va a los bailes, se va a la tomadera y muchos amanecen muertos por una borrachera, hermana. Lamentablemente muchas veces es así, hermano Carlos, y por eso, mire, nosotros hemos escuchado testimonios muy tremendos, muy fuertes y reales, hermano Carlos, de que pudieron escuchar la palabra de Dios y mire, hermano, y a veces terminaron en un hospital, hermano, mal heridos y diciendo, si yo hubiera escuchado a mi padre, a mi madre, si yo hubiese escuchado, a veces no es para atemorizar a las almas, no es así, sino que es una realidad. Y usted un día, hermano, hermana, usted va a escuchar, pero qué lindo, hermano, mire, yo quiero también darle este testimonio del hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo dice que le pidió al padre su herencia para mire, no para ir a multiplicar esos bienes del sacrificio del padre, sino que sabe a dónde se fue, a derrocharlo, a perderse en oficios, en como decía nuestro hermano Carlos, quizás en el alcohol, en tantas vicios que hoy en día, hermano amado, mire, el mundo está ofreciendo tantas cosas para hacerle daño a este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, pero mire, dice que el hijo pródigo se fue.
Y dice que cuando llegó, hermano, a ese punto, hermano, que se le acabó todo, se le acabó, hermano, había derrochado todo la oportunidad, la bendición, todo lo que le había dado el Padre, lo derrochó. Y cuando ya no tenía nada y estaba tirado en el suelo, se acordó que tenía una casa allá donde estaba su padre y su hermano, donde se acordó de que allá había bendición. Y eso va a pasar con muchas almas, hermano Carlos, que se van a acordar que hay una casa, que hay una familia, que hay alguien que los está esperando, pero que se levanten en el nombre de Jesús y que vengan caminando, porque eso es lo que hoy en día se necesita, que le den el lugar al Espíritu Santo para levantarse, porque hoy en día, hermano, mire, tal vez usted no está tirado en la calle, quizás usted está en buena posesión, pero déjeme decirle que lo material, eso se va a quedar un día. Pero si usted, con su bendición, usted le entrega su vida al Señor y sigue adelante, y usted le diga al Señor, Señor, tú me has bendecido y yo sin darme cuenta, ahora yo puedo abrir mis ojos y digo, gracias, Señor, porque tú me libraste quizás de la necesidad, porque hay familias, hermanos, que Dios, mire, como dice Eclesiastés, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Mire, hay gente que está bendecida y quizás por esa bendición, mire, no pueden ver que necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente les falta eso. Y hay gente con grandes necesidades que están adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez no tienen una casa amueblada, pero tienen un hogar lleno del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor que a veces va a costar que un rico entre al reino de los cielos. Por eso la necesidad, hermano mío, que no se muera ese amor en nuestro corazón, hermano. Si usted siente rencor, siente tristeza en su corazón, deje que el Espíritu Santo obre, porque eso es pobreza también a nuestra vida. Hermano amado, si usted está odiando, hay padres que están odiando a sus hijos, hay hijos que están odiando a sus padres. Eso se está viendo hoy en día en este mundo. Pero por eso dice la palabra que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, cuánta necesidad hay hoy en día que se predique la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo está obrando, hermano Carlos. Yo lo creo que está obrando su perfecta voluntad. Por eso estas radios tienen que seguir adelante en el nombre del Señor. Tienen que seguir adelante porque solamente también a través de estos medios la palabra, como leía, tal vez no pudieron en la hora anterior de 4 a 5 escuchar esta palabra que el Señor me daba, y la voy a repetir nuevamente. Permítame, hermano Carlos, leer esta hermosa palabra porque el Señor me la dio y la quiero compartir y que quede en el corazón. Mire lo que dice Salmos 47, 14. Dice: Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Oh, mire qué palabra tan linda, hermano. Y yo creo que cuando el Señor me dio esta palabra, antes que usted me diera la oportunidad, hermano Carlos, de predicar a través de estas ondas radiales, cuando leí esta palabra, sentí la confirmación del Espíritu Santo y pararme en fe y en la autoridad del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para decirle: hermano, sigue adelante, amigo amado, acepta a Cristo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén, hermano Carlos. ¿Cómo siente usted en su corazón al escuchar esta palabra de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Hermana, esto es glorioso y bueno, pues aquellos que entendemos las cosas espirituales, siempre estamos aprendiendo, siempre el Señor nos está hablando, siempre el Señor. Yo he dicho una cosa, hermana: Dios quiere usar al ser humano. Todos tenemos un llamado de parte de Dios para predicar la palabra,
no solamente tiene que ser el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor o pastora, hay un llamado. Entonces, el que Sí, tiene el llamado, hermana Cristina, es agradecido. Y porque agradecido tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo predicando la palabra, haciendo la voluntad del Padre. Y Él no vino a perder el amén. tiempo a la tierra. Él vino y se enfrentó con los fariseos y saduceos y todos los feos y todos los mentirosos y todos los Sí, incrédulos y Él libertó al cautivo, al endemoniado. Eso es lo que les enojaba a los religiosos, hermana, que hacían dinero, que Él sí, vino a hacer el bien. Y por eso lo llevaron a la cruz porque se les estaba acabando el negocio, hermana Cristina. así es. ¿Qué quiere decir, Sí, hermana? La palabra de Dios, el Señor está hablando a tiempo y afuera de tiempo. O sea, en el año del Antiguo Testamento, los profetas trajeron un mensaje y que nos damos cuenta, por ejemplo, cuando el rico que se vestía de lino fino está en así es. tormento, está allá en el lugar donde la gente que no se recibe a Jesús se va a ese lugar y está pidiendo misericordia, está diciendo que le vengan a predicar a sus hermanos, a su papá. ¿Y por qué no Sí. tomó la decisión de recibir el mensaje de los profetas, hermana Cristina? Así es, hermano Carlos. Es lo que le estoy diciendo a través de la palabra de Dios, del hijo pródigo, que cuando ya él estaba bendecido, pero es lo que sucede en la humanidad, que ellos anhelan más y más de lo material, cuando ellos perfectamente saben, hermano, que esto un día pasará. Mire las naciones que en este momento, hermano, mire, están siendo bombardeados, mire, edificios están cayendo, hermano, almas, mire, mujeres, niños están quedando, hermano, sobre de esas piedras, hermano, y aunque así hubiera, hermano amado, ayuda, ¿cómo llegará esa ayuda? Tan pronto a esas almas con necesidad, quizás agonizando, pero esas almas, hermano mío, tuvieron la oportunidad también, y por eso nosotros tenemos que seguir predicando, orando por esas almas para cualquier acontecimiento que suceda, estar preparados, hermano. Mire cuán importante es, hermano, hoy en día que nosotros nos unamos en oración, como mire, qué lindo el ministerio que también ustedes tienen, porque ustedes predican, ustedes interceden, reciben llamadas de necesidades, y eso es un ministerio glorioso, porque nadie quiere hacer eso. Hoy en día nadie quiere ver la necesidad ajena. Todos quieren estar acomodados, Por eso qué lindo el ministerio de ustedes, porque hoy necesitamos unirnos en oración, y yo me uno con ustedes, hermano Carlos. Yo sé de que ustedes están avanzando velozmente, como dice la palabra de Dios, está corriendo, mire a los lugares que nosotros sabemos por el nombre de las naciones, pero quizás más allá está haciendo la obra el Espíritu Santo, y por eso Dios va a bendecir sus vidas grandemente, hermano Carlos, su ministerio, y yo les agradezco de todo corazón la oportunidad que me han dado y poder interactuar con ustedes también y con mis otros hermanos, porque sé que hay un remanente fiel, un remanente que está esperando ese momento glorioso. Así que, hermano mío, yo le insto en el nombre del Señor que no pierda la fe, que siga adelante, que siga usted, aleluya, leyendo la palabra, porque ese es el pan de vida. Recuerde de que ahí donde usted está, porque va a llegar el momento en que usted va a estar enfrente de la palabra de Dios, de la Biblia, y usted la va a abrir y va a leer, y ahí va a recibir lo que usted necesita para su vida. Ahí Dios le va a hablar, y también recuerde de que hay hermanos que están orando por su necesidad. Así que gracias, hermano Carlos. Nosotros vamos a seguir caminando. Hay un compromiso que tenemos también con Dios, pero seguimos adelante en el nombre del Señor. Amén.
Bueno, agradecemos a la hermana Cristina, se tiene que ir porque va a ir a predicar, así de que pues agradecemos hermana por su tiempo y bueno, usted va a estar escuchando a la hermana aquí porque ya cayó en las manos de Dios primeramente, pero ya cuando cae con el evangelista de Cristo, hermana, Gloria. ya no se zafan porque les llamamos, les mandamos mensajes y pues bueno, agradecemos a la hermana porque también estuvo con nosotros a las 4 de la tarde y pues agradecemos por ese tiempo, hermana Cristina, que Dios me le bendiga grandemente y pues como siempre, Gracias. le decretamos No, sobre usted bendiciones, hermana. Gloria, gracias hermano Carlos, créame de que lo recibo en el nombre del Señor y yo sé que verdad, como siendo la palabra de Dios, yo no puedo dejar de decirle también hermano Carlos, a usted y a su ministerio, que Dios los siga bendiciendo de manera grande, a todos los hermanos que están involucrados en esta radio, bendito sea el nombre de Dios, su esfuerzo que no va a quedar sin recompensa aquí en la tierra y también allá en el cielo. ¿Por qué? Porque se está haciendo una labor tan grande en la humanidad, en los corazones de aquellos que escuchan, porque a pesar que la mies es poca, de verdad, perdón, que los obreros son pocos y la mies es mucha. Yo digo que Que son con los flojos, pocos, hermana. también algunos, ¿verdad? Pero mire, con esos pocos se está abarcando una red grande, hermano, porque esas ondas llegan, como le decía a usted, a lugares que quizás nosotros nos imaginábamos, tal vez con nuestros pies, no vamos a llegar a esas naciones, pero mire, a través de estas ondas radiales podemos llegar al centro del hogar de una necesidad. Amén. ¿Está de acuerdo, hermano Carlos? Sí, hermana, antes de que se vaya del aire, antes de que salga del aire, para los que nos están escuchando, tanto como mujeres y hombres, que quede marcado por una palabra de parte de Dios sobre su ministerio. ¿Qué les podría dejar que la gente que se vaya a ir a dormir y que se pongan a pensar? Esa palabra me quedó en mi alma, en mi ser, en mi cuerpo, en el espíritu, que necesito urgentemente hacer un cambio, hermana Cristina. Sí, hermano Carlos, en el nombre del Señor, esta palabra que quede en los corazones de nuestros hermanos, que ahora que van a descansar, en el nombre del Señor, como dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en Dios podemos estar confiados. Recuerde que el día de mañana puede haber una transformación total. Hoy es la decisión, mañana es la acción. Así de que en el nombre del Señor, manos a la obra, sí se puede hacer el cambio en el nombre de Jesús. Así que siéntase bendecido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy es la decisión y mañana, si Dios lo permite, vamos a poner por obra lo que nosotros escuchamos a través de la radio. Amén. Bueno, agradecemos a hermana Cristina por su tiempo, Dios me le bendiga y la dejamos para que no se le haga tarde, hermana. Gracias, hermano Carlos. Bendiciones al ministerio. Radio Bendición Tijuana. Dios los bendiga. Radio Fe, bendiciones. Y adelante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Cristo Amén. viene pronto. Amén. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto, hermana. Dios me le bendiga. Buenas noches. Bueno, pues hermanos, bendiciones. Qué glorioso escuchar a la hermana que estuvo con nosotros la primera hora también a las 4 y que ahora pues debería, con todo su corazón se quedaría, pero tuvo que ir a un compromiso a predicar allá en una iglesia. Pero ya tenemos aquí a la hermana Berta que va a seguir aquí compartiéndonos. Hermana Berta, yo creo que la palabra que se está compartiendo, que se está dando, está haciendo la diferencia. Primeramente no está haciendo la diferencia en los que nos están escuchando. La diferencia la está haciendo en nosotros, en nuestras vidas, en la intimidad, en la comunión con Dios, donde Dios se está moviendo por su amor, por su misericordia. Y miramos las siervas, los siervos con qué gozo, con qué alegría, sin poner excusas. Evangelista, yo predico, amén. Y que le piden al Espíritu Santo, que le piden al Señor, que le piden la guianza y que no es un formato de nuestra mente, de nuestro entendimiento para traer la palabra, sino que es el mismo Espíritu que se revela en nuestras vidas. Porque cuando hablamos la palabra,
es porque le hablamos porque nosotros tenemos una comunión, una relación con Dios. Y tú, hermana Berta, también, pues cómo has tenido el trato con Dios y cómo el Señor te ha llevado hasta ahorita, que ha habido pruebas, que ha habido luchas, pero aquí estás al pie del cañón. Que Dios te bendiga, estás ahí. Bendiciones, Dios me les bendiga, hermano, especialmente a nuestra hermana Cristina, que ha estado con nosotros, hermanas, y que el Señor la ha usado para dar esta hermosa palabra, hermanas. ¿Quién no se sabe, hermanas, que es hijo de Dios y cristiano? ¿Quién no se sabe esta palabra de memoria? Creo que la mayoría de cristianos es la palabra que primero memorizamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa palabra, hermanas. Yo esa palabra me gozo y me regocijo al escucharla, porque me doy cuenta y yo he vivido el amor de mi Señor, cómo me ha amado, cómo ha estado conmigo en todo momento, en luchas, en pruebas, en necesidades, en enfermedades, cómo su misericordia se ha movido en mi vida, en mi familia, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha protegido y cómo no amarlos si Él nos amó primero. Yo hacía una pregunta, ¿de qué manera amas a Dios? ¿De qué manera lo amamos, hermanas? Si Él nos amó primero, ¿cómo nosotros podemos venir delante de su presencia y decirle, Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento? ¿Por qué? Porque tú me amaste primero, cuando yo andaba caminando sin rumbo y sin dirección, cuando yo no le importaba a nadie, tú miraste mi vida y la pusiste en mí, y tú fueres el primero que te fijaste en mí cuando para nadie valía, cuando nadie se fijaba en mí. ¿Cuántas veces has sido menospreciada, has sido rechazada? Pero Él no te rechazó, pero Él te miró, te contempló y te dio la salvación y te perdonó y te encaminó en sus caminos. Eso es lo que ha hecho a mi vida. De esa manera lo amo. Ahora te pregunto a ti y pregúntate tú, ¿de qué manera lo amas? ¿Qué estás dispuesto a dar por Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? Una de las veces, hermanos, yo les he comentado cómo mi hijo tenía más o menos como 3 años y a mí me dio el Señor un sueño donde yo veía a mi hijo en el freeway, yo lo veía en la calle, lo veía que tenía el cráneo abierto y estaba muerto. Y a esa edad tenía mi hijo 3 años. Yo me levanté llorando y me dice mi esposo, ¿por qué lloras? He visto a mi hijo muerto, le dije. He visto con el cráneo abierto, partido, le dije. Y dijo, pues vamos a orar y vamos a alejar todo espíritu de muerte de él. Hermanos, eso fue un día. Al otro día veníamos de la iglesia y se acerca un carro como alma, decimos nosotros, que lleva el diablo, hermanos. Y le iba a pegar al carro de mi hijo y ahí estaba ya la sangre de Cristo como lo habíamos puesto en mi hijo y en nuestros carros. Lo estaba ahí cuidando y guardando que no tocara nuestros carros, nuestro carro. Pero ¿qué pasó? El Señor le giró el carro y se lo fue y se estampó el carro en el freeway, pero en la pared del freeway de cemento. El carro siguió dando vueltas y nosotros a esa velocidad, pues a esa velocidad el carro dio vueltas y enfrente de nosotros, hermanas, ese carro se estampó contra el cemento de la pared del freeway, se abrió la portezuela del que iba manejando y su cabeza se estrelló en el cemento y se mató. Y yo le decía, Señor, era un humano y se acaba de matar. Y me dijo, sí, por eso yo te hablé anoche, para que tú le quitaras todo espíritu de muerte a tu hijo. Él dijo, él iba por tu hijo. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes me aman, porque ustedes me sirven. Entonces, pero yo, antes de que el enemigo venga a estorbar sus vidas o a destruirlas, yo les hablo para que ustedes quiten todo peligro, hermano. Y yo le dije, pero era un humano. Sí, me dijo, él estaba dispuesto a dar su vida, y Dios estuvo dispuesto a dar su vida por Satanás, porque no le obedeció, porque tú ya te habías levantado y tu esposo y habían cubierto a su hijo. Me dijo, pero ahora te hago una pregunta, ¿qué estás dispuesta a dar por mí? Yo me quedé, hermanos, que no supe qué contestarle.
¿Qué le puedo dar yo? Entonces así dice él, porque de tal manera amó al mundo. Él nos amó. Nosotros estábamos en el mundo y Él nos salvó, Él nos sacó de ahí, nos perdonó, nos limpió, nos ha hecho nuevas criaturas. Y yo le voy a decir al que me está escuchando, amado hermano, si usted ha nacido de nuevo, como le dijeron a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Pero ¿cuántos de ustedes que me están escuchando, amados hermanos, han experimentado el nuevo nacimiento? ¿Sabe cuándo es cuando experimentamos el nuevo nacimiento? Como cuando decía Pablo, que este cuerpo vaya muriendo y el espíritu le vaya dando vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estar dejando este cuerpo que vaya muriendo a todo pecado, a todo lo que estamos haciendo que al Señor no le agrada. Y así automáticamente Él nos va a ir levantando. Él nos va perdonando, Él nos va limpiando, porque la palabra es muy clara donde dice que vamos a entrar al cielo sin mancha y sin arruga. Pero cuánta mancha hay todavía nosotros de pecado, cuántos pecados que no nos hemos arrepentido. Y estoy hablando al cristiano que vamos a la iglesia, que ahí estamos alabando, adorando, escuchando la palabra, pero así como entramos, así salimos. No nos traemos nada, nada de la presencia de Dios, nada de la palabra, porque muchos vamos nomás por costumbre. Pero sabes que el verdadero hijo de Dios que ama al Señor con todo su corazón, hace un altar en su casa. No nomás está la búsqueda en la iglesia. Y si va cada 8 días trae la Biblia, ahí la pone y en toda la semana no la agarra. Entonces, ¿qué es lo que te limpia? Dijo Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Es necesario que tú lees la palabra, porque dice que la palabra es la que te limpia, es la que te guiará a toda verdad. Entonces es la palabra la que te sana, la que te limpia, la que te perdona. Pero si no la lees, si no oras con Él, y tú vas a orar por medio de la palabra, porque Él respalda su palabra y su palabra no vuelve vacía. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos orando la oración de repetitiva, como dice el Padre Nuestro? Dice, y muchos vienen con palabra repetitiva y eso a mí no me agrada. Cuando tú vayas a orar, entra a tu recámara secreta y en tu recámara cierra la puerta y ahí órame. En secreto, donde nadie nos está oyendo, cómo oramos y levantamos la voz y oímos. Pero muchos lo hacen en la iglesia. Se paran a la par de un hermano y empiezan a levantar su voz. Dice que así lo hacían los judíos, así lo hacían anteriormente ellos. Entonces así hacían en las sinagogas. Ayunaban y dejaban la cara toda pálida para que no para que notaran ellos que habían ayunado. No, hermanos. El Señor se revela en lo secreto cuando realmente nosotros estamos leyendo la palabra, cuando el Señor nos está hablando con la palabra y nos está guiando con la palabra. Entonces nosotros vamos entendiendo lo que Dios nos ha llamado. Es la forma que podemos demostrar a Dios que lo amamos. Él nos amó dando a su Hijo. Entonces nosotros, ¿qué le vamos a dar? Alabanza. Dice la palabra que el Padre vino a buscar adoradores en espíritu y verdad. Entonces nosotros podemos darle alabanza a Él, podemos darle adoración, pero primero también obediencia. Él muchas veces nos habla y dice, mira, haz esto, al otro, y no lo hacemos. Está hablándose y revelándose en sueños. A mucha gente nos está revelando y nos está hablando de los tiempos que estamos viviendo y lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Y nos está mostrando qué pecado todavía hay en nosotros para, ¿sabes qué? Para que Él venga y nos limpie. Para que Él venga y nos limpie. Entonces, cuando ya Él muestra, nosotros venimos, nos hincamos, le pedimos perdón por lo que hemos estado fallado, faltado, desobedecido. Y sabe una cosa, no nos creamos tan espirituales. Ay, es que yo nunca peco. La Biblia dice que hasta con la mente pecamos. Entonces, no, hermanos, no podemos decirle a Dios que no pecamos porque dice que lo hacemos al mentiroso. Entonces, Dios está mostrando en estos últimos tiempos. ¿Sabe a mí qué me estaba mostrando? Me estaba mostrando la restauración de las familias.
cómo el enemigo está infiltrándose en las familias, cómo está poniendo al uno contra el otro el enemigo y está venciendo y está quitando la paz de los hogares. Entonces, para qué murió el Señor? Para que empecemos a echar al enemigo de nuestras casas, para que le empecemos a pedir al Señor misericordia por todos los que ahí vivimos. ¿Cuántos hay hermanos que se están peleando? Padres con hijos, hijos con padres. Se ha ido el respeto en los hogares como había antes. No respetan ya los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque se han dejado. Pero sabes una cosa, yo hablaba ahora con una hermana y le decía, ¿cómo podemos acusar a nuestros hijos de pecado si son nuestros hijos? Y la palabra dice que ellos son nuestra herencia. Miren hermanos, cuando yo leí esa palabra, que mi hijo es mi herencia, entonces mi hijo estaba haciendo mi pecado, el cual yo no me había arrepentido, el cual yo no le había pedido perdón, y viene un Señor y me lo mostró. Y yo quería reprender a mi hijo, y un día me dijo, ¿cómo lo vas a reprender? Si es tu pecado. Y yo te digo, Padre, que me estás escuchando, arrepiéntete, arrepintámonos como padres. El Señor viene pronto, pero el Señor ahorita quiere estar restaurando las familias. Vienen tiempos que no van a poder vivir, que no va a haber comida, hermanos. Saben que se dieron cuenta cómo los árboles este año, en casi en todos lugares, no dieron frutos, no dieron frutos limpios, no dieron, mis aguacates de aquí los tiró ya bien chiquitos, maduros y hasta podridos. Estuve hablando con gente de México y lo mismo me dijo, es que mis duranos, hermana, bien chiquitos y podridos. Estaba la casa de mi cuñada, los mangos, un mango que con una mordida usted se lo acababa y maduro bien bonito, pero no crecieron. Entonces ahora ya estoy viendo, hermana. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado intercesoras a estarle clamando al Señor. Yo sé que muchas intercesoras se están levantando cuando vio todo eso, que ya no iba a haber comida. Y sabe que ahora puedo ver yo mis árboles, el guayabo con muchas guayabas, el limón con muchos limones, el aguacate todavía los está tirando porque es el tiempo, pero yo sé que va a venir el árbol con muchos aguacates. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense si se falla la comida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y mucha gente dice, pues yo no sé qué voy a hacer más adelante si no hay comida. Pero ahí está la palabra, hermanas. Qué le dijo Satanás a Jesús? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Dios nos está hablando por medio de la palabra, nos ha hablado por medio de la palabra que le dio a la sierva. Y dice, de tal manera Él nos ama. Él nos ama con todo, dio a su hijo. No, fíjate que si vinieran y te pidieran a ti como mamá, dame tu hijo, ¿cómo lo vas a querer dar? Porque está en tu corazón. A mí me pasó, hermana, cuando mi hijo tenía 6 meses. Fue el hijo que el Señor me dijo cuando yo estaba embarazada. Será varón ungido de Jehová. Hermanos, era el hijo que yo deseaba. Era el hijo que el Señor me habló que sería varón ungido de Jehová. Yo estaba contenta, pero no me había dado cuenta en qué momento lo metí a mi corazón. Hermanos, como a los 6 meses me lo hospitaliza el Señor. Y yo soy la sierva que mucho hablaba con Él. De madrugada estaba intercediendo. En el día era una adoradora. Le alababa al Señor. Hermanos, para mí mi vida era la iglesia, eran cultos, eran evangelismo, eran vigilias, eran retiros, eran en todo, hermanas. Yo andaba metido en todo lo de la iglesia. Y yo en esos momentos, hermana, a mí no había música del mundo. Yo completamente me quitó el Señor la música, la televisión del mundo. Hermana, no le daba tiempo a la ociosidad. Era una comunicación y una relación con el Señor, con mi vida. Me empezó a revelar quién era, me empezó a dar visiones, revelaciones, hablándome por sueños. Y Él me iba dirigiendo cada noche para interceder. Hermanos, nadie sabía la comunión y la relación que yo tenía con el Señor. A nadie se la decía, porque yo tenía miedo a hablar y que todo eso se fuera y se perdiera. Pero cuando me hospitalizó mi niño a los 6 meses, hermanas, yo duré 3 días sin hablar al Señor. La que le alababa, la que le cantaba, estaba molesta con Él. Y yo le decía, a los 3 días, hermana, que callé mi boca, cuando eran las 10 de la noche, ya tenía mi hijo 3 años. ¿Y cómo no dolerme, hermana? Si cuando mi hijo me lo quitaron y llegó al hospital,
Me lo pusieron, haga de cuenta, como si fuera una caja con puro, me lo echaron al hielo y me lo pusieron con puro aire heladísimo, que yo casi metía la mano y lo cubrieron todo, esa cunita. Cuando yo metía la mano, hermanas, estaba esa cunita heladísima. Casi se congelaba mi mano cuando la metí. Hermanos, yo tenía mucho dolor. A mí llegó mucho dolor de que vieron y me quitaron a mi hijo. Yo caí en mi boca por 3 días. Cuando a los 3 días le dije, fíjense, yo sabía quién era Dios y el Dios que yo tenía, al cual yo le hablaba y me contestaba. Y yo le dije, Señor, si tú quisieras, mi hijo no estuviera aquí. Esa fue mi oración cuando recién pude hablar con él. Pero no fue oración, fue queja, hermanos. Y me dijo, si te quito, y lo me habló a mi nombre, hermano. Berta, si te quito a tu hijo, me vas a odiar. Hermanos, al oír su voz otra vez, que ya no la escuchaba, caí de rodillas, a llore y llore y llore. Y le dije, si tú me quitas a mi hijo, yo, Señor, tú me vas a dar fuerzas para seguir adelante. Y me dijo que lo tenía en mi corazón, que lo sacara y se lo entregara. Y le dijo, te lo entrego, Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, de tal manera amó al mundo que dio a mi hijo unigénito, el único hijo. Imagínense, yo tenía 2 y yo no quise darle uno, no quería, me dolía. Entonces, hermanas, esta palabra toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y nos prueba con esta palabra, a ver qué estamos dispuestos a darle. Y yo no sé si a ti te ha preguntado como me preguntó a mí, ¿qué estás dispuesto a dar? Igual, hermana, como a los 3 años que el enemigo quería matar a mi hijo, exactamente porque es ungido. Hermanas, el enemigo me lo ha querido matar de muchas maneras. Yo he estado que levantarme como oradora, como intercedora, como guerrera por él, porque me lo ha querido matar, hermana. No hace poquitos años atrás lo dejó sin brecas en el freeway, yendo el carro a 75 y no podía ya. Él ya no podía manejar. Dijo, bueno, voy a poner la breca de mano y voy a poder mover el volante. Pues la breca de mano no le contestó y el volante tampoco. Y decía, ay Señor, allí está la vuelta, ahí voy a quedar. Y dijo él, yo me conocí ese camino, dice, y que iba a dar una vuelta. Y mi carro, dice, no podía girar el volante. Dijo, entonces, aquí voy a quedar. Y dice que él agarró con 2 manos el volante y que agachó su cabeza y que dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Ahí, hermanos, dice que el carro tronó y él yendo en el último carril, se lo fue sacando por todos los carriles el carro, el Señor. Imagínense cuando va al freeway, quién se lo sacó y no chocó con ningún otro carro cuando tenía que pasar como 5 carriles para salir para afuera. El Señor, hermana. El Señor tomó ese carro y se lo sacó hasta afuera y ahí se lo paró. Cuando él, el que le iba a, que le iba a levantar el carro, la grúa, dijo, qué bárbaro. Ese es un milagro que tú estés vivo. Desde aquel carril te trajo desde el último hasta acá. Dijo, sí. No, dijo, este es un milagro. Hermanos, y están pasando milagros para que vean ese Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Pero ¿saben qué, hermanos? Para eso es la intercesión. Para quitarle todo plan al enemigo que quiere estorbar a nuestros hijos y muchos los está estorbando, hermanos, porque andan en pecados. Y un día le abrieron su corazón, hermanos, pero le siguen fallando al Señor y faltando. Pero ahora yo te digo, ¿te acercas tú, madre, padre, al Señor? ¿Te has puesto a cuentas con el Señor? Si te ha mostrado que hay un pecado en ti, ¿has podido pedirle perdón? ¿Has podido renunciar a ese pecado? ¿Has podido cerrar puertas? A veces no lo hacemos, hermanos. Entonces, pero sí podemos estar regañando a nuestros hijos, exhortando a nuestros hijos, y a nosotros, ¿quién nos exhorta? El Señor. ¿Pero le hacemos caso? No. Por eso a veces nuestros hijos no nos hacen caso y vamos a la iglesia y pastor, ore por mi hijo. ¿Y tú por qué no puedes orar? ¿Sabe por qué no puede orar? Y no se siente que puede orar. Porque Dios no lo escucha si está en pecado y usted no ha confesado su pecado y no se ha apartado de su pecado.
Dios está hablando fuerte en estos últimos tiempos. Y a mí me decía, arrepiéntete, pida perdón todavía por esto. Hermanos, el Señor vamos como la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y nos va a ir limpiando, hermanos, porque nadie podemos decir que ya estamos limpios ni libres de pecado. Dios se está revelando en estos últimos tiempos, y yo le digo, porque se está revelando a muchos sus siervos. Se está revelando y nos está hablando. Y a veces nosotros estamos en comunión unos con otros que nos conocemos, y el Señor nos está hablando de la misma manera. ¿Por qué? Porque dice Él, ¿cómo no me voy a revelar a mis profetas de lo que voy a hacer, de lo que está aconteciendo, para que sepan ellos, para que estén intercediendo? Y el Señor se está revelando, hermanas, pero aquellos que realmente lo busquemos. Y saben, yo les he dicho muchas veces, es de madrugada, como decía David. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. Que así, como dice, mi alma clama como siervo por las aguas vivas. Mi alma clama. ¿Por qué? Porque necesita el agua que eres tú, el agua de vida, que le dé vida a mi vida para seguir viviendo. Dios se está revelando, Dios nos está hablando. Dios quiere que caminemos en obediencia, hermanos, que le hagamos su voluntad y no la nuestra. Esta carne quiere hacer lo que quiere, pero nosotros no la sujetamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, a toda justicia. Nos está redarguyendo de pecado. Pero ¿qué hacemos? Lo contristamos. Él nos está hablando. Y no hay excepción de personas. Mucha gente dice, a mí me han llegado a decir, ay, es que a ti su Dios se te revela, es que a ti Dios te ama, es que, le digo yo, ¿quieres pasar todo lo que yo he pasado? Los tratos que Dios me ha tratado. Y los he pasado, y por eso voy creciendo como la aurora, de aumento en aumento. Porque yo no me he quedado como se quedó el pueblo de Egipto en el desierto. Porque yo he avanzado en la enfermedad, en el problema, en la necesidad, en lo económico, en todo lo que el Señor me ha probado, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor te quiere probar? Y incluso te dice, no te está diciendo, dime, dame mi hijo. Te dice, dame cierta cantidad que tú tienes en el banco y dáselo a tal siervo, a tal sierva. ¿Lo haces? No. Porque primeramente dice uno, no, ¿y cómo lo voy a dar? Porque no voy a tener que comer. Aquí dice la palabra, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar? ¿De qué manera amamos a Dios? Él nos amó y él entregó a su único hijo. Miren todo lo que padeció su hijo. Todo lo que padeció. Fue azotado. Fue acelerada su carne. Puéstole la corona de espinas. Lo escupieron. Lo afofetearon. Ahí leemos Isaías 53. Dice que no tenía aspecto físico para que nadie lo mirara. Quedó, hermanos, irreconocible de tanto que lo golpearon. Y todavía lo pusieron a cargar su cruz, que ya no la podía. Por eso escogieron a uno en el camino para que le ayudara a Jesús a cargar la cruz. Lo llevaron y le pusieron los clavos en los pies y en las manos. Le dieron, él pidió agua y que le dieron vinagre. No, hermanos, todo lo que apareció. Lo podemos oír muy fácil, hermanos, pero lo podemos pasar nosotros. Si simplemente muchas veces vienen y nos ofenden, vienen y nos gritan, vienen y nos humillan. ¿Y qué hacemos nosotros? Gritamos para atrás. Gritamos para atrás en vez de decir, yo lo perdono, ten misericordia de él. No podemos. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de la presencia de Dios. La Biblia es muy clara donde dice, ama a tu prójimo. Ah, no. A ese sí amo porque es fácil para amarlo. Al otro no, porque mira todo lo que me ha hecho. Sí, muchas veces, hermana, yo ando hablando con la gente del Señor, de mi Dios vivo, que es real y verdadero. Que dice, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y saben que yo les digo, ese Dios tengo yo. Un Dios vivo, real y verdadero. Ay, sí, pues por eso usted puede perdonar. Porque a veces me dicen, es que yo no puedo perdonar a mi madre, me hizo esto, he dejado un año sin hablarle, mi madre llora porque no le digo, ¿y si su madre se va, qué va a hacer? Va a ir ahí a la caja casi que a echar con ella, porque ¿sabe qué?
Cuando su mamá muera, y si usted no le dio el perdón y usted no la perdonó, ni usted va a ser perdonada en el cielo. Le digo, no, porque el Padre nuestro dice, perdona para que tú seas perdonado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Creo que esta palabra, que Él nos amó, Él nos perdonó. Entonces, si Él nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Hermana, y con la gente que yo hablaba es a su misma madre, a su hermana, a su familia que odia. Yo no le estoy hablando que al vecino, que el compañero de trabajo, con el que ni vive. No, con el que vive, hermanas. Y eso es lo que el Señor nos está hablando ahorita. Nos está hablando que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, que perdonemos al que nos ha dañado, que nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque Él viene pronto, hermanos. Que no nos haya en pecado, que no nos haya haciendo el mal. Él ha tenido misericordia hasta ahora de cada uno de nosotros. Dice, tú que le decía, ¿de qué manera lo amas? Qué le has dado tú al Señor? Que tú digas, yo he estado en obediencia. Él me pidió dinero y yo se lo di. Porque eso es lo que a mí me ha pedido, hermanos. Me ha pedido que ore por alguien. He orado. Que interceda por alguien. He intercedido. Pero tú, ¿qué le has dado? Otra palabra dice, porque todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cuánta fe tienes en Él? ¿Le crees? ¿Le crees que Él te habla? ¿Le crees que Él existe? ¿Le crees que es real? Qué dice la palabra? Que Jesús decía, no puede, no pude orar y sanar en mi propia tierra. ¿Por qué? Porque los mismos de Él, su misma ciudad, no creían en Él. Oh, ese es Jesús, el carpintero. Yo pienso que hasta con desprecio decían, ¿ese es el Jesús, el hijo de María? ¿Cómo? ¿Cómo dicen que hace sanidades? ¿Cómo dicen que hace milagros? Dice, y no hay profeta, dije, no dice la palabra, no hay profeta en su propia tierra. Y cómo nos cuesta a nosotros, hermanas, dar un ejemplo de que Dios nos ama, que Dios nos está cambiando, que Dios nos está transformando. Cuando no estamos dando frutos, cuando nosotros nos llenamos de la boca de, ay, es que yo busco tanto al Señor, es que yo estoy en la madrugada en su presencia, es que yo no dejo de ir a la iglesia, es que yo estoy orando, pero en realidad, ¿hemos puesto la palabra por obra? No, hermanos, amados hermanos, Dios nos conoce, Dios nos conoce. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él, caer de rodillas y decirle, Señor, yo todavía soy la misma gritona, soy la misma enojona. Hermanos, yo era tremenda. Y saben una cosa, ¿quiénes están dando testimonio ahorita de mi vida? Mis hijos y mi esposo. No están dando los vecinos que no me conocen, hermanos. A la gente le dicen, ay, la única que busca en nuestra casa y que hemos visto de madrugada, decía mi hijo, y que yo venía de los bailes y encontraba en calle llorando en mi cuarto, era mi madre. Porque le había mostrado al Señor que por allá me iban a golpear o me iban a dañar, a hacer algo, dice. Y mi madre, yo venía del clavo, dice, y la hallaba en mi cuarto llorando. Y me gusta cuando mi esposo dice, ella es una sierva de Dios. Ella busca. Yo la veo que a veces no duerme. Mi gente es la que da testimonio de mí, hermanos. Mi familia. Dice, no, tú eras tremenda. Eso es lo que, eso, hermanos, que nosotros no nos alabemos, que nosotros no hablemos, que dejemos que nuestra gente dé testimonio por nosotros. Que diga verdaderamente ella es sierva de Dios. Hermanos, pero he pasado muchos procesos, he pasado muchas luchas, he pasado muchos desiertos. ¿Y sabe qué? Y yo le doy gracias al Señor porque me ha probado, hermana. Me ha probado en todo, en enfermedad, en necesidad, con los caracteres de mi familia. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque los he pasado las pruebas. Le he creído, como dice la palabra, para que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Le he creído al Señor. He tenido fe en Él que me va a sacar de donde yo estoy. Me va a sacar si estoy en necesidad. Me va a sacar cuando esté en enfermedad. Me va a sacar, hermanos, de donde yo esté. Eso podemos decir los hijos de Dios. Que lo amamos.
que por todo lo que Él nos ha dado, lo amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque ha sido tan misericordioso con nosotros, porque ha sido tan bueno, porque nos ha guardado. Y hasta aquí podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermana Berta, nadie quiere pasar los procesos y bueno, pues hablando tú acerca de los procesos, como yo he mirado los procesos que no han sido fácil y de hecho pues has perdido mucho peso has bajado, pero eso no te ha desanimado para amar al Señor, para buscar al Señor, para leer la palabra y aparte de leer la palabra, pues estás compartiendo a tus hermanas, a otras hermanas y que a veces la gente, hermana, si Dios no me contesta, nos ponemos nuestros moños y nos enojamos y nos vamos caprichudos y dejamos el evangelio. Abandonamos familias, abandonamos iglesia, nos vamos criticando porque el pastor no es bueno, no predicó bien, nos vamos que porque la hermanita no me dio la mano y a veces decimos, yo quisiera tener esa autoridad que tiene esa hermana o ese pastor o ese evangelista, pero no sabemos los procesos que ha pasado. O sea, no es de que se nazca así por nomás, sino que los procesos que tenemos, como dice, no son buenos, no son buenos, pero sí estamos confiando en el Señor que Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Hermana Berta, antes de salir al aire, ¿qué consejo le puede decir a las hermanas, a las jovencitas, a las otras más jovencitas, a las más viejas y a los hermanos? Porque estamos mirando que hay mucha gente encuevada, que con la enfermedad que pasó, todos no quieren ya buscar. Ya dejaron de leer la Biblia, ya dejaron de orar, ya dejaron de hacerle una llamada al hermano, a la hermana, ya no saben cómo vive el hermano. Hermano, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas oración? Eso se acabó. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos días. Entonces, estamos viviendo, dice que la palabra de Dios se va a acabar. O sea, va a haber hambre, dice la palabra, pero de buscar. El amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Entonces, hermana Berta, ahorita el estar predicando no es estar predicando una letra, no, hay que predicar lo que estamos viviendo, nuestro testimonio, porque ese testimonio es el que importa, es una relación, es una comunión con el Señor, hermana Berta. Amén. Yo creo que cuando tenemos una relación con el Señor se revela en nuestras vidas y podemos hablarle a la gente de la revelación de Dios, cómo Dios está hablando. Y como tú dices, si yo podía dejarles un mensaje, les diría eso, amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento y a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque si realmente tú amas al Señor, vas a poder amar a tu prójimo. Vas a preocuparte por tu prójimo. Yo les decía que aquí hay una vecina que está como a 5 calles y yo por 30 y tantos años ni siquiera la veía, ni la saludaba, ni nada. Pero ese día que el Señor quería que le hablara de Él, ella se levantó la mano y cuando levantó la mano, hermanos, 5 casas de lejos, pude ver en su cara pude ver dolor. Hermana, y solamente el Señor puede abrir los ojos para poder ver tan lejos, poner la visión de cómo está. Yo pude sentir todo lo que estaba pasando en ella y esas somos las intercesoras que estamos dispuestas a ponernos en la brecha. ¿Qué dijo el Señor en la Biblia? Busqué quien se pusiera en la brecha por mi pueblo y no lo encontró. Él andaba buscando quién se pusiera en la brecha y no lo encontró, dice la palabra. Y sabes una cosa, cuando yo vi a esta señora, yo me dejé ir y le dije, ¿cómo está? No más era decirle cómo está y se soltó, llore, 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 llore. Me empezó a decir esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y saben con qué ella se calmó? Con un abrazo que le di. No tuve vergüenza para hablarle. No era mi amiga.
Yo casi no tenía comunicación con ella, casi nunca la miraba porque vivía muy abajo. Y le di un abrazo. Pero ¿saben qué le di ese abrazo? Como que se lo estaba dando Dios. Y ella de hecho me dijo, ¿sabe qué, Berta? Cuando usted me abrazó, se fue toda mi desesperación, mi tristeza, mi angustia, mi preocupación. Y ahora, hermana, ahora me dijo, ahora, Berta, gracias. ¿Y sabe qué? Me dio su teléfono. Y toda la necesidad que ella estaba teniendo, estuvimos en comunicación, en relación. Entonces, eso, hermanos, si les quiero dejar un consejo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera le vas a mostrar a Dios que lo amas. ¿Cómo? ¿Cómo dices que lo amas si cuando Él te habla no le obedeces? ¿Cómo? Entonces, la obediencia, hermanos, la obediencia es mucho. Yo, ¿saben qué le oro a mi Señor? Tú eres el aire que respiro. Sin ti yo no podría vivir. Tú eres mi vida misma. Si no estuvieras en mí, si no me hablaras, si no te buscara con la palabra, con la oración, si yo no pudiera acercarme a ti, Señor, yo no podría vivir. Porque tú desde que viniste a mi vida, has sido mi vida. Has sido mi vida, Señor. Y es un gozo hablar de tu palabra. Hermanos, yo en la mañana, los días que no voy al diálisis, porque les he dicho que estoy en diálisis, lunes, miércoles y viernes voy al diálisis. Pero, hermanas, yo pasé años, porque yo tengo la oración de madrugada desde años. Hermanos, dándosela, predicándole a mucha gente. Le he predicado a las 6 de la mañana. Pero incluso el día que caí en diálisis, yo no me detuve, hermanas. Yo le dije, Señor, pues si me vas a probar como Job, hazlo. Pero si en realidad te he fallado y por eso estoy así, muéstrame el pecado para que pedirte perdón y arrepentirme. Y sabe una cosa, hermanos, yo he estado en el hospital y de ahí les he predicado. ¿Por qué? Porque el dar la palabra, hermanos, yo la doy en todos lados, hermana. Y yo la doy y para mí es esa vida, es vida. Pero ¿saben por qué, hermana? Estoy de pie. Por todas las oraciones de esta gente a la cual le he servido al Señor y les doy la palabra. Y me dicen, hermana Berta, pero qué bonita palabra usted todo el tiempo el Señor le da. Le digo, ¿saben por qué? Porque estoy de pie. Porque el Señor es mi fuerza, mi aliento y el que levanta mi cabeza cada día. ¿Y saben por qué? Por sus oraciones. Por sus oraciones estoy pasada de pie. ¿Por qué usted cree que el Señor me pone en la madrugada a orar por quien Él me quiere poner a orar y interceder? Y yo lo hago con gusto y con gozo. Porque sé lo que es la oración contestada. Yo sé, hermanos, que yo cada día me declaro sana, me siento sana. Y sabe una cosa, la gente ve porque he estado bajando de peso, pero yo le digo al Señor, Señor, porque ha habido tiempos que yo no he podido comer, hermanos, y he bajado de peso. Pero ¿saben qué? Yo le digo a papá, mira papá, a mí no me detiene eso. Me han invitado en iglesias a predicar y yo he ido, hermanas. Pero aflijo mi alma para cuando voy a dar la palabra, que nos dé palabra de mí, que sea palabra del Espíritu. Ahorita mi esposo, como quien dice, me agarró de repente. Dijo, ¿puedes seguir? Y le dije, bueno, Señor, pues usted hábleme. Porque no es fácil, hermana, porque yo le digo una cosa. Todas las que somos predicadoras, no nos sacamos la predicación de la bolsa. Si nos pedimos y nos preocupamos y estamos con temor y temblor delante de Dios, para que sea palabra del Espíritu Santo, para que llegue a los corazones, para que toque las vidas, para que haya perdón de pecados, para que se arrepientan. Y cuando termino de predicar, a veces me voy y me hinco, no todo el tiempo, pero sí le oro y le digo, Señor, tú hablaste, sigue tocando la gente, sigue perdonando, sigue limpiando, sigue liberando, que esa palabra se quede en su alma, que no haya sido palabra caída a tierra. ¿Por qué? Porque cuánta palabra, hermanos, de predicadores es caída a tierra. ¿Por qué? Porque no están dando la palabra guiada por el Espíritu Santo. Yo sé que en los predicadores que amamos al Señor nos preocupamos porque sea palabra guiada del Espíritu Santo,
que haga un efecto, que toque los corazones, que llegue a las vidas. Pero muchos, discúlpeme, pero hay mucho predicador. Y la Biblia lo dice, que muchos son nomás por la economía. Muchos son para que sean vistos. Y muchos están dando su propia doctrina. Que hagan esto, que hagan lo otro, cuando la Biblia ni lo dice. Pero yo no sé, hay muchos falsos pastores, así como hay falsos profetas. Y la Biblia nos dice, hermanos. Entonces hagamos la voluntad de Dios. Yo lo único que les digo, amen al Señor con todo su corazón. Porque de esa manera, hermanos, van a amar a su familia. Y van a estar orando para que en sus casas haya paz. ¿Saben que yo peleo mucho? Que no se vaya la paz de mi casa. Que no se vaya la paz de mi familia. Y yo todo el tiempo estoy orando que salga toda iniquidad y toda maldad de mi familia. Que mi casa sea limpia. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando de la casa, pero nos está hablando del templo y morada de nosotros. Una vez me dio una predicación que yo tenía que ir a predicar a mi pueblo. Y la palabra que me dio: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ustedes qué creen que yo quería dar esa palabra? Claro que cuando el Señor me habla, hermanas, y da palabra de exhortación, me cuesta dárselas. Porque a mí me gusta mucho dar como mucha palabra que dice: Dios te va a bendecir, Dios está contigo, has hallado gracia delante de Dios. Y qué hermoso cuando nos da esa palabra. Con gusto la damos, hermanos. Pero cuando es exhortación, a veces ellos se enfrentan a nosotros. A mí se me ha enfrentado gente, una mujer muy elegante que estaba enfrente cuando yo estaba predicando, con joyas, y se veía que esa mujer era de dinero. Y que el Espíritu Santo me dice: te bajas y le vas a decir esto y esto y esto. Era palabra de exhortación. Hermanas, la mujer me gritó y me dijo: detente, me dijo. ¿Quién te ha dicho eso? La buena que el Espíritu ya había acabado de exhortarla, hermanas. ¿Quién te ha dicho eso? Le dije: ¿te conozco? No. Es la primera vez que te veo, ¿verdad? Sí. Ok, le dije, y le hice la mano que el de arriba. Agachó su cabeza y dijo amén. Hermanos, el Señor no nos va a dejar avergonzados. Pero a veces es necesario que demos esa palabra de exhortación. Yo a mis hermanas en la mañana les digo: perdónenme que les estoy hablando fuerte, porque el Señor me está exhortando primero a mí, me está hablando fuerte a mí. ¿En qué le estoy fallando? Que me ponga cuentas con Él. Y el Señor nos habla, hermanos. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo su voluntad, Él quiere estarnos limpiando cada día más y más. Pero nos dejamos o nosotros nos ponemos rebeldes. Es palabra que Dios nos está hablando y nos está exhortando, hermanos, a todos. Amén, hermano. Hermana Berta, bueno, pues yo sé que los oyentes que nos están sintonizando, hermanos y hermanas, están atentos. Pero antes de eso, quisimos hacer una oración para los que están en sintonía y que hagan un cambio. ¿Qué tanto estás amando al Señor? ¿O qué tanto, o qué tanto estás dispuesto a dejar las cosas de esta tierra, de este mundo, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura? Así que, hermana Berta, te dejo el tiempo para que ores por esas jovencitas, jovencitos, adultos y todos, hermano. Padre Santo, Padre amado, Padre de misericordia, le doy gracias con todo mi corazón porque nos ha permitido llevar su palabra. Y le doy gracias porque también la hermana Cristina ha dado su palabra, Señor. Le doy gracias, Señor. Y le pido en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, que toque las vidas, que toque los corazones, Señor. Que esta palabra los redarguya si es que están fallando en su presencia, Señor. Pero aquellos que lo han recibido con gozo, sígalos bendiciendo, porque yo sé que también hay mucho cristiano que se goza al escuchar su palabra, se llena como me lleno yo cuando escucho al predicador, al pastor, al profeta, al apóstol. Y yo sé que muchos se han gozado y se han identificado, Señor, conmigo en lo que buscamos y lo amamos. Pero aquellos, Señor, que el Espíritu Santo les redarguya de pecado, que esta palabra no la tiren a tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra se quede en sus corazones, en sus vidas, en sus almas, Señor, porque la palabra dice que el alma que pecare de cierto morirá. Y usted no quiere, Señor, que nadie
se vaya al infierno, sí que todos vengan a un arrepentimiento con usted, que dejen el pecado, que dejen la desobediencia, para que usted les hable y les revele, Señor. Usted se quiere revelar a todos. Dice la palabra que usted no hace excepción de personas. A mí me han dicho mucho, es que a ti te ama, es que por eso el Señor se te revela. Pero sabe una cosa, hermanos, cuando yo les digo las luchas, las pruebas, los desiertos que he pasado, las necesidades que he pasado, le digo, ok, ¿lo puede hacer usted? No. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel fue obediente y allá anduvo dando vueltas 40 años. Así le pasa al desobediente. Andan nomás dando vueltas, pero no llegan a conocer al Señor. ¿Qué decía el pueblo de Israel? No, 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 que nos hables tú, Moisés. Que no me hable el Señor, no nos hable el Señor. Le tenían temor al Señor. ¿Por qué? Por el pecado que tenían. No se podían acercar a Él. Entonces, así es el pecador. No se acerca al Señor. Pero hoy si esta palabra ha tocado tu corazón y tu vida, cae de rodillas como yo muchas veces he caído cuando me muestra en lo que le estoy fallando y faltando al Señor. Y ahí cae de rodillas y llórale y dile, Señor, yo no he podido cambiar esta área, yo no he podido dejar este pecado, pero tú que me estás escuchando y me estás viendo, hoy me arrepiento, hoy te pido perdón, Señor, de corazón, hoy cierro la puerta al pecado, Señor, no lo voy a hacer más, ayúdame, Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer, hermanos. Clámale, clámale con todo tu corazón. La palabra dice que un corazón constrito y humillado, Él no lo desecha. Y cuando tú entiendes lo que es la humillación, Él dijo, aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. Él era el primero que nos enseñó lo que era un corazón constricto y humillado. Él nos enseñó a venir con humildad. No hemos aprendido de Él para venir y humillarnos delante de Dios. Eso es lo que está esperando con los brazos abiertos, como esperó al hijo pródigo, como dice la palabra, cuando lo vio de lejos. ¿Por qué lo vio el Padre de lejos? Porque ya lo estaba esperando. Y así te está esperando tu Padre Celestial a ti, que vayas, porque Él ya te miró de lejos. Él ya corrió hacia ti. Y cuando corrió, lo abrazó. ¿Y qué dijo? Báñelo y póngale un anillo. Te vuelve a aceptar como hijo amado el Padre Celestial. Y ese es nuestro Padre Celestial que nos ama. Yo te bendigo que has estado oyendo la palabra y le pido al Señor que toque tu corazón. Y si le has fallado, que te perdone y tenga misericordia. Pero que toque tu corazón para que tú te arrepientas, pidas perdón de corazón. Y si tú estás de acuerdo conmigo, que a los que buscamos al Señor, todo obra para bien. Todo obra para bien. Que el Señor nos va enseñando cada día cómo caminar en su verdad y en su justicia. El Señor tiene tantas promesas y palabras para nosotros, pero por eso tenemos que leer la palabra, hermanos, para que todas esas promesas se cumplan en nosotros. Amén, hermanos. Bendiciones. Bueno, pues llámenos al 664-142-5264, 664-142-5264 y al área 323 al 427-1426, área 323 al 427-1426. Agradecemos allí, hermano Carlos, en cabina de Radio Fe 90.9 por extender allí el tiempo. No lo planeamos, pero Dios sí lo planeó, sí, Dios sí lo tenía en su agenda. Bendecimos ahí al hermano Carlos, allí que están en cabina, y a su esposa, sus hijas, su hijo. Ahí bendecimos. Toda bendición espiritual de lo alto, hermano Carlos, allí. Y ese trabajo que está haciendo, hermano Carlos, recuerde, Dios lo va a recompensar grandemente, aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Toda su generación, hermano, será bendecida y prosperada en el nombre de Jesús. Gracias a todos los que sintonizaron. Bueno, fue un buffet, dos hermanas predicando la palabra, la primera hermana Cristina y ahora la hermana Berta que compartió la palabra del Señor. Y bueno, agradeciendo a Dios y al hermano Carlos allí en Cabina Radio en los controles. Que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, y recuerde, hay que buscar las cosas de arriba porque todo va a perecer. Bendiciones y saludos. Pasamos los micrófonos a Cabina de Radio. Bendiciones y hasta la próxima.
Bueno, hermanos, la palabra es la palabra de Dios. Y no cabe duda que Dios nos sorprende cada día, cada momento, cada instante. Que Él nomás quiere que le sirvamos. Y que nosotros no tenemos planeado nada. Que Dios lo tiene todo bajo control. Y bueno, queremos invitarte para que tú deseas ayudar al proyecto de abrir la nueva radio, el proyecto de traer otra radio que esté predicando las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes ir a una tienda de Oxxo, número de cuenta 646-090-146-4020-198-33. Ve a una tienda de Oxxo allá en la República Mexicana para que siembres tu semilla en una tierra que va a dar fruto, porque está en el corazón de Dios. Número de cuenta 646-090-146-4020-198-33 en las tiendas de Oxxo allá en la República Mexicana. Y también puedes escribir a Carlos Mendoza, P.O. Box 33-1007, Los Ángeles, California 90033. Escribiendo a Carlos Mendoza, P.O. Box 33-1007, Los Ángeles, California 90033. Hermanos, el evangelista de Cristo pide número 1, que ores, que ayunes y que ofrendes para que podamos comprar todo el equipo necesario, lo que es una cabina de radio. Y bueno, si tú quieres comprar un aparato o algo que digas, hermano, yo compro esto para que logremos más pronto poner la radio, pues hermano, háganoslo saber llamándonos al área 323 al 427-1426, marcando de Tijuana 001-323 al 427-1426 o marcando al 664-142-5264. 664-142-5264. Y bueno, pues agradezco, hermano, a cada uno de ustedes. Y gracias a las hermanas y hermanos a los invitados que siempre están dispuestos a predicar y traer un mensaje de bendición para todos ustedes. Que Dios te bendiga, bendiciones, hasta la próxima. Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima, Dios te bendiga.